semanas quizás, según la Real Academia. Como para ponerlo en contexto, reconciliación es la acción y efecto de reconciliar o reconciliarse. Reconciliar, ¿qué es? Volver a las amistades, atraer, acordar los ánimos desunidos. Reconciliación tiene como sinónimos conciliación, pacificación, apaciguamiento, arreglo, aveniencia, acuerdo, entendimiento, componenda. Ahora, perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida, de alguna deuda, obligación pendiente. Eso como definición, como concepto a través de la RAE. Ahora, tenemos nosotros dos invitados para hablar del tema el día de hoy. Uno es el padre Alfredo Infante, que nos acompaña en el Estudio Superior Provincial de los Jesuitas en Venezuela. Padre, bienvenido. Muchas gracias y buenos días a A usted. Román y a Trino, que también está por ahí, Así es, a y usted a por toda la acompañarnos. audiencia. Muchísimas gracias, padre. Y sí, Trino Márquez es nuestro otro invitado, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Trino, buen día, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y con el padre Infante y por supuesto con el público que nos está oyendo, Muchísimas Román. gracias, muchísimas gracias. Bueno, luego de leídos los conceptos según la RAE, uno se puede preguntar qué viene primero y se lo pregunto a ambos. ¿Qué viene primero, el perdón o la reconciliación? ¿O es que van de la mano? ¿O es que depende uno del otro? A ver. Interesante pregunta. Mira, desde la perspectiva cristiana, desde nuestra fe y contemplando el país desde esa perspectiva, lo primero que hay que decir que la reconciliación es una dirección, un horizonte, en el que tenemos que apostar, pero que no es un asunto inmediato, que sino un asunto de largo aliento, es una dirección. Es decir, cuando uno es como un sueño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la reconciliación tiene muchas aristas en ese proceso, ¿no? Entonces, y luego el perdón, tú acabas de hacer mención de la RAE, pero desde la Ujú, perspectiva etimológica ujú. y cristiana, ¿no? Donde es tiene un gran valor. eh, el per significa plenitud, o sea, llevar algo a término, a completez, ¿no? Y el don es entrega, o sea, el perdón en sentido cristiano es la entrega total, ¿no? Y por supuesto, eso es un acto totalmente personal, ¿no? O sea, nadie se entrega obligado, ni porque haya un mandato, ni porque haya una ley. Entonces, son procesos totalmente personales. Desde el punto de vista, diríamos, político, lo que se pueden poner son las condiciones jurídicas, políticas, para que, educativas, comunicativas, Ujú. ¿no? Para que se vaya generando un ambiente propicio para que esos procesos se activen, ¿no? Pero el perdón es un acto totalmente personal. Es el padre Alfredo Infante. Trino, lo mismo, pero partiendo del hecho de que el padre Infante nos habla de que el perdón es un acto muy personal, bueno, uno como persona, como individuo puede perdonar a lo mejor la ofensa de un amigo, una mala palabra de un familiar, no sé, una falta leve de un compañero. Luego, se perdonan los países a los gobiernos, una forma de gobernar, un comportamiento sistemático. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, allí el tema es un poco más complejo porque el perdón y la reconciliación tienen que darse en el marco de un estado de derecho, de un estado constitucional, de un conjunto de leyes, de normas y de instituciones que funcionen para proteger los derechos humanos y para salvaguardar la seguridad de las personas. Y estamos en una situación en la que es cierto, el perdón y la reconciliación son inevitables para reconstruir Mm, al país, mm. pero esto no puede hacer olvidar que se han cometido algunos excesos, algunos abusos, se ha abusado en algunos casos del poder que otorga el Estado. Y muchas veces el Estado se ha colocado por encima de derechos humanos que son inalienables, que no pueden quebrantarse bajo ningún sentido porque
constituyen violación de derechos inalienables. Y hay que asumirlo así, de esa manera. Yo estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa adoptada por la Asamblea Nacional con respecto a la ley de amnistía, pero hay cosas que hay que revisar. Por ejemplo, me parece inadecuado que, por ejemplo, en el artículo 8 de la ley de amnistía se coloque en el mismo plano problemas y conductas que no tienen nada que ver. Una cosa es una protesta por un desacuerdo, cosa que está contemplada en la Constitución Nacional. Los venezolanos tenemos derecho a disentir de las políticas del Estado y del gobierno de forma pacífica. Sí hay que sancionar a quienes cometen actos violentos, pero colocar un tuit o que un dirigente sindical reclame un derecho o que una enfermera reclame que los salarios son muy bajos y por esas razones se les condene a años de cautiverio, pues esto es injusto. Y entonces, si estamos hablando de reconciliación y de perdón, hay que entender que también las víctimas de esos abusos requieren reparación que en muchos casos no solamente es moral, sino material, porque es gente que perdió el empleo, gente que estuvo confinada en un calabozo y no pudo trabajar. Entonces, para sintetizar, Román y Padre Infante, yo creo que hay que entender que el perdón y la reconciliación en una sociedad y en un país se dan en el marco del respeto al Estado de Derecho y a las instituciones que están establecidas en la Constitución. Partiendo, es la voz de Trino Márquez, partiendo de lo que han dicho ambos, se desprenden varias cosas. Y de lo último que decía Trino, Padre Infante, ¿qué hacer con las heridas? ¿Qué hacer con el daño? En pro de esa reconciliación. Sí. Partiendo de la reparación de la que habla Trino. Totalmente. Yo decía inicialmente que es riesgoso hablar y banalizar el término de reconciliación porque es una dirección, Sí. un horizonte, y como es un horizonte, tenemos que abocarnos a ello, porque implica reencuentro, ¿verdad? Como bien tú lo decías. Ahora, ¿cómo reencontrarnos? Ese es el camino. Entonces, ¿y cómo reencontrarnos cuando estamos fracturados, cuando estamos heridos? O sea, lo primero es el respeto por el dolor del otro. O sea, el respeto, la empatía profunda por el dolor del otro. Y por eso hablar en este momento en que las heridas están palpitantes, en que las heridas están sangrantes y que la memoria está Muy herida. fresca, muy presente, sí, además. Es un país en duelo. Entonces, es muy difícil hablar de perdón porque se puede incluso banalizar la palabra perdón, el peso que tiene. Entonces hay que hablarlo como en un anhelo al que tenemos que caminar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer en los procesos de reconciliación, en los que hemos nosotros desde la Compañía de Jesús participado, es garantizar primero que exista un espacio de coexistencia. En Venezuela no hay coexistencia. ¿Qué significa coexistencia? No es cohabitación, aunque si vamos a la RAE son sinónimos. Sí. Pero el término cohabitación está más relacionado a componenda, ¿no? La coexistencia tiene que ver más con el reconocimiento del otro, con el dolor del otro, con la herida del otro y con la existencia del otro, de que el otro existe como tal, ¿no? Y que estamos llamados a compartir un mismo espacio. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, que ha habido un daño profundo porque se han extralimitado en el poder y hay fractura, hay daño. O sea, hay víctimas y victimarios, aunque las víctimas también son sujetos. Y eso está claro. Por ejemplo, yo he estado visitando los portones de las prisiones y si algo a mí me queda clavado así como en la memoria, en el corazón, en la conciencia, es que
nos encontramos ante mujeres, ante familiares que están siendo víctimas de los atropellos o han sido víctimas de una serie de atropellos, de violación de los derechos humanos, pero que son sujetos, ¿no? Que están allí defendiendo su dignidad y su derecho y la de las familias y la del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para garantizar la coexistencia? Lo que Trino decía ahorita, desmontar un constructo de leyes que son un corcel que impide la coexistencia porque están montadas bajo el presupuesto de que el otro es un enemigo, de que el ciudadano es un enemigo, de que el ciudadano no es un conciudadano, que tenemos un asunto común que es el país. Entonces, todas esas leyes, como la ley contra el odio, que como bien lo decía el doctor Arteaga, no es la ley contra el odio, es la ley del odio, ¿no? Porque en definitiva, la ley Simón Bolívar y la ley contra las ONG, creo que son por lo menos progresivamente ir desmontando ese constructo jurídico que impide la posibilidad de que el ciudadano sea comprendido desde el Estado como un ciudadano y que nos entendamos como conciudadanos a pesar de nuestras diferencias. Claro. Es la voz del padre Alfredo Infante. Nos acompaña el doctor Trino Márquez. Trino, algunos confunden perdón con olvido, con impunidad, y vale la pregunta, ¿cuándo entra entonces la justicia? Que, ojo, tampoco debe ser confundida con venganza. Qué compleja línea, ¿no? Sí, sin duda alguna, Román. Es una línea muy tenue, difícil de asumir porque mucha gente ha sido tan maltratada, muchas familias que han sido desmembradas, dirigentes sindicales que han caído presos de manera injusta o estudiantes, muchachos con autismo, que esas familias reclaman venganza. Pero lo más importante es que entender que las sociedades tienen que cohesionarse a partir de instituciones sólidas, de leyes justas y de reglas muy claras. Yo creo que da muy mal mensaje el Ejecutivo Nacional cuando nombra, aunque sea interinamente, a Tarek William Saab al frente de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo que fue concebido hace mucho tiempo en la COPRE, cuando yo estuve en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, se habló de la creación del Ombudsman, que es el defensor del pueblo. Bueno, esa figura fue creada en la Constitución de 1999, afortunadamente, y es el defensor del pueblo es el defensor del pueblo, es decir, de aquellos de los que no tienen poder. Pero resulta que nombra a Tarek William Saab, que hasta ahora ha sido el fiscal que ha defendido los intereses del Estado, que ha defendido los intereses del gobierno. Entonces, allí hay una señal que no es clara, que es confusa, porque si estamos buscando la reconciliación, el perdón sin el olvido, la reparación sin la venganza, es importante que haya mensajes claros con las personas que se colocan al frente de las instituciones del Estado. Y esa institución del defensor del pueblo es fundamental, como ahora pasa a ser fundamental también la figura del fiscal general de la República, que no puede ser solamente el acusador del Estado, sino el defensor de una sociedad y de una nación que está regida por normas, y la principal norma es la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la protesta pacífica, a la libertad de expresión, a la sindicalización, a la disidencia y a todo ese conjunto de derechos que forman parte no de la Venezuela moderna, del mundo moderno y del mundo democrático. Es la voz de Trino Márquez, del doctor Trino Márquez. Padre, como católico, ¿qué diría a alguien que siente que no puede perdonar? Pues puede ocurrir. No estoy en capacidad de perdonar. ¿Qué le dice? Bueno, lo primero es que hay que es reconocer el hecho. O sea,
Eso es una realidad humana. Hay gente que en un momento determinado no está en condiciones de perdonar, porque el daño ha sido de tal calibre que no tiene, diríamos, las capacidades de perdonar. Sin embargo, creo que es muy importante hacerle la pregunta. Y si tú actúas desde allí, desde el resentimiento, desde la herida, no corres el riesgo de transformarte también En aquello que criticas. en aquello que criticas. Y esa pregunta es clave y se la ha hecho mucha gente y que ha sido víctima. Ujú. Y eso le resitúa en el Mueve. momento. Entonces, y se plantea el tema como un acompañamiento de largo aliento para poco a poco ir sanando las heridas y ir liberándose, diríamos, de ese daño y reparando internamente el daño, ¿no? Pero públicamente, Ujú. además, también es importante tener claro que el perdón no es olvido. Ujú. El perdón, cuando tú llegas a perdonar, tú no olvidas, tú resignificas el daño, ¿no? Y esa resignificación es un aprendizaje que te lleva, diríamos, a una mayor sabiduría humana. Por eso son procesos interiores Claro. muy, Sí. muy diversos, dependiendo las historias de las personas, dependiendo el daño. Por eso, eso de que pueda haber una política, así como hay una ley contra el odio aquí, que imagínate una ley del perdón, eso es inconcebible, porque el perdón son procesos internos. Ahora, hablando de la reconciliación como horizonte, Sí. ya es distinto, en el sentido de que partimos de que el daño ha sido de tal calibre que estamos fragmentados, heridos y fragmentados, y tenemos que ir caminando hacia el mosaico. Y partiendo de esa herida, me permito preguntarle al doctor Trino Márquez. Trino, podría preguntar qué impide la reconciliación. Uno podría pensar, no sé, en el miedo, en el resentimiento, en la desconfianza también, porque ¿cómo se reconstruye esa confianza cuando las personas piensan distinto, cuando hay un largo historial de fracasos en el intento de reencuentro, en la búsqueda del entendimiento y ha quedado frustración también? ¿Cómo? Partiendo de lo que tenemos. Mira, yo creo que la manera más adecuada es reconstituir el Estado de Derecho Así y es. respetar la Constitución, el amplio conjunto de derechos, compromisos y obligaciones que establece la Constitución. La Constitución de Venezuela es un texto y es un acuerdo de gobernabilidad que permite la convivencia entre posturas distintas, que permite entender que puede haber unidad dentro de la variedad, que tú puedes pensar distinto a mí sin ser mi enemigo, sin ser mi contrincante Ujú, mortal. ujú, Y creo que entender que es importante comprender que hay diferencias entre los seres humanos. ujú, Los seres humanos tienen distintas visiones ideológicas, políticas acerca de cómo ejercer el poder, cómo construir la economía, cómo convivir en sociedades abiertas, cómo ejercer y reclamar los derechos laborales, cómo ejercer y reclamar los derechos empresariales. Si entendemos que el mundo es variado, pero que hay un conjunto de leyes, en este caso una constitución y un conjunto de leyes que regulan la convivencia y las respetamos, nos sometemos a ellas, yo creo que es posible reconciliarse, reconocer al otro sí. y entender que es posible vivir en paz, en armonía y apuntar al país en una dirección colectiva única a pesar de las diferencias que tengamos. Así es. Ese horizonte el que hablaba el padre. Les agradezco a ambos por acompañarnos esta mañana y por estas reflexiones. Trino, un abrazo.
Igual para ti, igual para el padre Alfredo Infante. Padre, agradecido por esta visita. Gracias. El padre Alfredo Infante, superior provincial de los jesuitas en Venezuela. Trino Márquez es doctor en ciencias sociales, magíster en filosofía, sociólogo, profesor, titular de la Universidad Central de Venezuela. En todo caso, se perdonará cuando se demuestre que se ha rectificado. Efectivamente, sí. Y muy a propósito este tema de Pink, solo dame una razón. Encuentro de generación.